Bueno, quiero presentar nuevamente un cordial saludo esta semana, haciendo nuevamente nuestro programa de participación, discusión de temas de ciudad, de temas políticos, de temas de lo que acontece en esta hermosa capital del departamento de Boyacá, y por eso hoy hemos invitado a una persona que para nosotros es muy relevante, teniendo en cuenta varios de los temas que ha venido liderando, y además en su calidad de vicepresidente del Consejo, primer vicepresidente del Consejo, segundo vicepresidente del Consejo de la ciudad de Tunja, de nuestra ciudad capital. Y por eso pues tenemos con nosotros a Fabián Camilo Ríos Fonseca, concejal de la ciudad de Tunja, el concejal más joven de la ciudad de Tunja actualmente. Y por eso pues yo, hombre, Camilo, quiero darle la bienvenida a este programa para que charlemos de ciudad, para que nos hable un poco también de lo que ha venido haciendo, pero también para que hablemos algo muy importante, y es cómo ve usted también esa ciudad que hoy nos llama a todos a que seamos solidarios, a que seamos mejores personas, a que seamos mejores ciudadanos, y además tratar en profundidad un tema que me parece muy acertado de su parte, y debo reconocer a otro coautor que también está en esta ley, en este acuerdo municipal que crea el Fondo Municipal para la Discapacidad, en consonancia con lo que dispuso la Ley 2456 de 2025. Entonces, pues, bienvenido, Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación, y aquí las puertas del canal siempre abiertas. Gracias, doctor Vicente. Un caluroso saludo en la mañana de hoy a todos los televidentes del canal. Qué bonito iniciar la mañana hablando de ciudad, de esos retos, pero también de esas oportunidades que tenemos para construir una ciudad con más oportunidades para los jóvenes y en general para todas las familias, doctor Vicente. Bueno, honorable concejal, entonces entremos en materia, y para eso quiero hablar precisamente de que usted es el concejal más joven de la ciudad. Y ¿cómo ve esa perspectiva un joven, no desde lo político, hablemos de ciudad primero? Tunja es una ciudad de jóvenes, Tunja es una ciudad que permite que los jóvenes se sientan incluidos, hay actividades para los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes los jóvenes? Porque a pesar de que yo tengo todavía mis dulces 45 años, ya dejé esa edad de juventud, pero sí quiero saber ustedes cómo lo ven, cómo analizan hoy lo que pasa en nuestra ciudad y qué tan incluidos son en muchos temas, en educación, en salud, en deporte, en esos temas que los jóvenes reclaman como actividades. Bueno, digamos que hoy por hoy Tunja es una ciudad con muchas universidades. Sin embargo, vemos que hay un fenómeno que en lo personal me entristece mucho, y es que una cosa es estudiar en Tunja y otra cosa poder progresar en esta ciudad, y eso ha obligado a que muchos jóvenes tengan que emigrar a otros lugares, a otros países o a otras ciudades en busca de oportunidades, y por eso es muy necesario que Tunja se proyecte a ser una ciudad más inclusiva. Hoy por hoy vemos que las ciudades modernas, las ciudades que se han desarrollado, le han apostado mucho a la juventud, por supuesto siempre de la mano de esa experiencia y de la capacidad de las personas mayores. Vemos por supuesto que el tema de la falta de oportunidades ha generado que en Tunja exista una crisis silenciosa, como una pandemia silenciosa, y es con todo el tema de la salud mental. Hoy acá en Tunja la mayoría de las mujeres jóvenes sufren de depresión y los hombres sufren de ansiedad, pero es un tema que se ha invisibilizado y que no se ha tratado con el rigor que merece ser estudiado y analizado. Pero yo he visto que en el Consejo ustedes han realizado las sesiones de control político a la Secretaría de Salud, bueno, de Protección, en relación con ese tema de salud mental. ¿Qué se ha determinado? ¿Sí se han realizado avances por parte de esta administración en el tema de salud mental, o seguimos descuidados? Y no solamente en el grupo etario de juventud, sino a nivel general, porque Tunja sigue siendo una ciudad con bastante índice de lamentables ideaciones y casos de suicidio. Por supuesto que desde el Consejo y la administración ha intentado combatir estos problemas de salud mental. Ya pues digamos que hoy tenemos las ZOE, que son las de orientación escolar, y las UO, que son las zonas de orientación universitaria, pero desafortunadamente en los jóvenes existe todavía el temor de hablar de la realidad y de los problemas que siente, y por eso tantos intentos de suicidio en nuestra ciudad. Pero yo creo que lo que ha hablado desde el Consejo, la salud mental tiene una génesis
una génesis diferente en cada una de las personas que la sufren. En muchos jóvenes pueden ser las situaciones amorosas, en otra gran mayoría la falta de oportunidades para progresar, para hacer eso que ellos anhelan, la falta de escenarios deportivos también, que hoy por hoy no tenemos tantos en nuestra ciudad en las mejores condiciones, y en general son muchas las razones por las cuales se sufre hoy en la salud mental, a veces las mismas crisis académicas que los estudiantes viven. Muchas veces hay jóvenes, como en mi caso personal, que mientras estudiamos tenemos que trabajar y a veces la carga universitaria, la carga académica es bastante, y de pronto el tiempo no nos permite hablar de esas crisis de salud mental que se tienen en la ciudad. No, y yo comparto plenamente esa preocupación que manifiesta su merced, porque realmente la salud mental a nivel nacional, y por supuesto ya aterrizándolo en el departamento y en lo local en Tunja, nuestra ciudad, pues obviamente ha venido sufriendo bastantes perjuicios en favor de nuestra juventud y en favor de pues, toda nuestra población en general. Además, asociado también al alto consumo y la alta ingesta de bebidas embriagantes y estupefacientes, que también es otro tema que lamentablemente no se ha podido cerrar en nuestra ciudad, precisamente por esas, permítamelo decirlo, taras culturales que tenemos, en donde todo tiene que ver con el trago, en donde todo tiene que ver con la rumba, precisamente por la falta de oportunidades. Su merced señalaba algo muy importante, la falta de escenarios. Por ejemplo, ¿cómo poder engranar una agenda cultural que permita que los jóvenes se enganchen? Porque es que además, pues creo que Tunja también se ha vuelto una ciudad que no atiende los procesos generacionales. Entonces, pues sí, aquí hay gente que le gusta, no sé, por poner un ejemplo y sin hacer publicidad, el binomio de oro, pero a los jóvenes ya no les gusta eso. Entonces, ¿por qué no pensar en atender una agenda cultural que permita enganchar a los jóvenes y a esas generaciones actuales para que realmente se sientan incluidos en los programas? Se ha hablado de eso desde la Secretaría de Cultura del municipio. ¿Cómo pensar realmente en que no sea una sola noche de la juventud al año cuando viene el aguinaldo boyacense, sino que realmente haya agenda cultural pensado en ellos, y sobre todo para que también los cultores y los gestores culturales puedan, en grupos etarios juveniles, puedan desarrollar sus talentos? Pues, doctor Vicente, su merced lo ha señalado muy bien, y es que desafortunadamente en Tunja hace falta más participación de la juventud en la política y en los diferentes espacios de representación, pero además de eso, muy importante que sean atendidas y escuchadas con respeto y responsabilidad las solicitudes hechas por los jóvenes. Hoy vemos, y yo lo propuse dentro del plan de desarrollo, sin embargo, pues su merced, que también estuvo en la corporación, sabe que no es tan difícil, pero yo propuse, por ejemplo, el tema de la tarifa diferencial. Hoy hay muchos jóvenes que se están dando la pela, por decirlo así, para que en Tunja, una ciudad que de verdad los jóvenes mueven mucho la economía gracias a las universidades, y no tener una tarifa diferencial en Tunja pues es muy complejo, y vemos que se presentan muchas trabas y muchas complicaciones para atender una solicitud sentida y además una deuda histórica con la juventud tunjana. Entonces, digamos que hace falta un gerente político con un sentido humano, pero además con un rigor técnico, que entienda que Tunja debe modernizarse y además atender cada una de esas necesidades que tenemos en la ciudad, como la falta de escenarios deportivos, el apoyo real a las escuelas de formación y a los deportistas. Tunja tiene, y en Boyacá en general, tenemos deportistas de alto talento, y quisiera aprovechar de pronto publicidad, si se permite. Hay un equipo acá en la ciudad de Tunja que ganó un campeonato hace poco, y hoy están intentando de muchas maneras conseguir recursos para poder ir a representar a Colombia, no a Tunja, no a Boyacá, a Colombia en España, y vemos que han tocado puertas en diferentes instituciones públicas y no ha sido posible el apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a que los sueños de esos jóvenes, los sueños de esas mujeres, que son de las que estoy hablando, se puedan ver truncados, y la desesperación de pronto las lleve a soltar sus sueños, ¿sí?
por la falta de compromiso político y social, de verdad, de entender que la política no solamente es obras de cemento, sino realmente atender las necesidades sentidas de las comunidades. Y con el Consejo de Juventudes, ¿hay un buen relacionamiento? ¿Cómo se está manejando? ¿Hay una integración con el Consejo Municipal de Tunja? ¿Se ha venido dando algo así? Sí, el año pasado yo fui el coordinador de la Comisión Accidental de Juventud, en el 2024 también lo fui. Este año pues todavía no se ha creado la comisión, estaré pues obviamente tratando de liderar esta comisión porque es importante que al Consejo de Juventud se le garanticen los espacios para que esas propuestas, esas ideas que tienen los jóvenes que representan diferentes grupos o diferentes sectores de la ciudad, esas propuestas que llevan puedan ser escuchadas, porque muchas veces pasa que se escuchan las propuestas, se atienden las solicitudes, pero simplemente con la palmadita en la espalda se les dice, sí, muy bien, felicitaciones por lo que estás queriendo hacer, pero no hay recursos, no hay apoyo real, sino se queda en un mero asistencialismo que no podemos seguir permitiendo. Bueno, y en ese orden de ideas, y luego de haber tratado ese tema, entremos también en materia con ese proyecto o con ese acuerdo municipal que se debatió ayer, si mal no estoy, en donde se crea el Fondo Municipal de Atención al Cuidador y a las personas con discapacidad en la ciudad de Tunja, en desarrollo de la ley 2456 de 2025, que además fue hecha por un boyacense, el representante Castellanos, porque eso hay que reconocerlo, al César lo que es del César, y Wilmer Castellanos fue quien presentó ese proyecto de ley, que convirtió en ley, que hoy usted está desarrollando en la ciudad de Tunja, junto con un compañero del Consejo, creo que es el presidente del Consejo, el doctor Quintana, a quien también invitamos, pero pues lamentablemente no contestó. Pero quiero que entremos en materia y nos hable un poco sobre ese acuerdo municipal, que obviamente pues ya deberá pasar a sanción del señor alcalde y posteriormente a la revisión legal que le corresponde al señor gobernador. Cuéntenos de dónde sale la idea, cómo la vamos a materializar, de dónde vienen los recursos y realmente no nos vamos a quedar con la palmadita en la espalda, como su merced lo decía. Por supuesto que no, doctor Vicente. Yo creo que la política en su acepción más noble es la que permite que las personas puedan tener un cambio real. Y hoy por hoy, digamos que por eso es que la gente ya no confía en los políticos. Y esto lo planteo con la intención precisamente de que las personas sientan nuevamente al político cercano a ellos y sientan la confianza. No podemos seguir siendo los políticos que defienden las causas sociales o cualquier causa desde la retórica, sino que es necesario que pasemos a los hechos reales. Y por supuesto, en una ciudad que le está apostando a la modernización, y en una ciudad que le permite hoy a un joven ser concejal, pues por supuesto que tenemos que, con hechos, con resultados, que las personas vuelvan a creer en nosotros. Y es que Tunja hoy tiene muchas personas con discapacidad que desafortunadamente nunca han sido atendidas. La ciudad contaba o cuenta con una política pública desde el 2011, pues que ya digamos que tenía una vigencia hasta el 2024. Hay que obviamente renovar esa política pública y apostarle a que las necesidades de estas personas, los más vulnerables, pues sean escuchadas. Este fondo, como su merced bien lo menciona, tiene su fundamento legal en la 2456, una ley muy nueva y que es una herramienta jurídica que permite a las personas con discapacidad, a sus cuidadores, tener de pronto un apoyo real desde el municipio, ¿sí? Le cuento, doctor Vicente, que llevo muchos años haciendo labor social, gracias a mi abuelo paterno, que fue quien me inculcó eso desde muy pequeño, las obras de caridad además. Entonces, en alguna oportunidad con un grupo de amigos, tuvimos acá al cónsul de Polonia, ¿sí?, quien tuvo la intención de traer acá a la ciudad algunos recursos para la construcción de un colegio para personas con discapacidad. En su momento pues no fue posible por muchas cosas, ¿sí? Pero entre esas porque de pronto no existía cómo capitalizar, cómo adquirir o cómo poder o dónde tener esos recursos.
Hoy el municipio pues tiene un presupuesto anual que sí de pronto deja algún dinero destinado al funcionamiento de la oficina de discapacidad, pero nosotros quisimos que realmente existiera un fondo. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad y sus cuidadores tuvieran la oportunidad de, por ejemplo, tener apoyo a sus emprendimientos, ¿sí? Tener apoyo a sus temas de salud, tener apoyo para el tema de la educación. Entonces es un apoyo integral el que se busca y el fondo será financiado por recursos del municipio, por supuesto, por cooperación internacional, por rendimientos que pueda generar la misma cuenta y por supuesto por donaciones que cualquier persona pueda hacer, entre otras fuentes legales de financiación que la ley permite. Que recordemos a las personas, y esto es importante también para hacer un llamado al sector productivo de nuestra ciudad y más teniendo esta herramienta normativa, que este tipo de aportes que se pueden hacer para este fondo genera descuentos en temas tributarios, y es importante porque además pues hay una responsabilidad social de las empresas con el municipio y en este caso con las personas con discapacidad y con sus cuidadores, en donde, reitero, se podrían generar beneficios tributarios para garantizar que obviamente también sean atendidas y se moneticen recursos que les permitan llegar en subsidios a las personas con discapacidad y sus cuidadores. Y es que aquí quiero ser franco, cuando tuve la posibilidad de ser secretario de gobierno, pues yo era el par que atendía a las personas con discapacidad en el municipio y desarrollábamos esa política pública que su merced menciona, pero teníamos la dificultad que la gente siempre decía, un subsidio, y en ese momento nosotros no teníamos esa posibilidad porque como su merced bien lo señala, pues solamente la ley 2456 salió en el año 2025, en donde realmente ya se permite pensar en un fondo cuenta a nivel nacional con recursos del Departamento Nacional de Prosperidad Social, pero además también en línea con lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy usted muy bien aterriza en el municipio con el propósito precisamente de que no sean solamente los recursos del municipio, del presupuesto municipal, sino otras posibilidades para que realmente puedan ser atendidas estas personas. Hay una reglamentación que debe darse, concejal. ¿Cómo es esa reglamentación y cuánto tiempo? O es más, pensemos cuánto tiempo y quién debe hacer esa reglamentación para que realmente esto se materialice. Doctor Vicente, pues la reglamentación de este fondo se tiene que llevar a cabo dentro de los 6 meses siguientes a la sanción del proyecto por un comité administrador del fondo que estará integrado por el alcalde municipal, por la Secretaría de Salud Municipal, por la Secretaría de Interior, porque como usted bien conoce, doctor, pues gracias a Dios se tuvo una buena interpretación de que estas no son personas con una condición y no se trata de un tema de salud, sino que llega a la Secretaría de Interior precisamente porque se trata de un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales, y por eso estará la Secretaría de Interior, estará la Secretaría de la Mujer, por supuesto, y además de eso habrán representantes de las organizaciones de cuidadores y de las organizaciones de discapacidad, así como una secretaría técnica para que ellos reglamenten pues los criterios de priorización. ¿Quién será esa secretaría técnica? Perdóneme, concejal, que lo interrumpa. Es importantísimo. ¿Quién va a ser esa secretaría técnica? La secretaría técnica será designada pues por el mismo municipio, la ley también lo refiere, pero será, digamos que en este caso, la encargada de la oficina de discapacidad. Ok, muy bien, muy bien. Y concejal, otra cosa que es importante. Entendemos que en la época en la que yo estaba se hablaba del cubo CISPRO, que era el que manejaba como un registro de las personas con discapacidad. Hoy ya se habla de un registro de personas con discapacidad y además de personas cuidadoras, porque eso también es importante y es necesario aclararle a la ciudadanía que no cualquier persona puede llegar a decir, es que yo soy cuidador, entonces tengo derecho a esto. ¿Cómo poder llegar a ser parte de ese registro? ¿Qué se debe acreditar? ¿Cómo se debe acreditar? Y sobre todo para las personas con discapacidad también el certificado que deben recibir también sobre su discapacidad. Señor Merced acaba de tocar un tema muy importante, y es que en el proyecto pues establecemos que también existirán recursos para financiar a las personas que son cuidadores. Pero no podemos entender como cuidadores o como apoyo de estas personas solamente a la persona que, yo lo decía en sesión, por ejemplo, le ayuda a bajar la escalera a una persona con limitación visual. No, esto tiene unos criterios bien definidos por la ley, además, y es que pues debe existir precisamente ese certificado para la persona con discapacidad y ya puede surtir los trámites ante la Secretaría para que pueda determinar qué es cuidador.
¿tenemos actualizado el registro o se va a hacer una caracterización en la ciudad de Tunja? Actualmente hay recursos que tiene la Secretaría de Salud donde se viene realizando una caracterización, ¿sí? A la fecha tenemos más o menos 360 personas caracterizadas, pero pues su merced sabe que esas caracterizaciones siempre cambian, ¿sí? Y yo sí quisiera de pronto que los recursos no fueran gastados en temas de caracterización, porque realmente personas con discapacidad en la ciudad hay más de 1000. Y la caracterización son trámites y procesos que pues, se dificultan muchas veces porque hay personas, por ejemplo, que yo conozco una persona que tiene varias discapacidades y el cuidador es la mamá, que es una persona de 70 años. Entonces, digamos que poner en trámites a esas personas pues es complejo y seguramente ellos difícilmente van a ir a hacerse caracterizar, ¿sí? Pero sí se viene realizando una caracterización en el municipio con recursos del orden nacional. Pues ahí quiero darle una idea, mi querido concejal, y yo creo que precisamente para darle aplicación a esa ley del cuidador y darle las facilidades a las personas de que puedan hacer esa caracterización, no es simplemente, y entiendo lo que su merced dice, no, y era una barrera que yo también encontraba cuando queríamos que la gente pudiera pasar por encima, y es no decirles vayan a la oficina de discapacidad y caracterícense, sino realmente es desplegar el municipio, incluso utilizando o pensando en también usar a esas zonas de orientación escolar o a esas zonas que también le permiten llegar a los diferentes puntos de la ciudad a las personas para atender no solamente temas de salud mental, que entiendo también están incluidos en este fondo, precisamente para tratar también los temas de salud mental de las personas con discapacidad y sus cuidadores, ¿cierto? Así es, doctor Vicente, porque digamos que la carga emocional que lleva un cuidador en la ciudad es mucha. Es una persona que dedica las 24 horas del día y las 7 días de la semana a disposición de su familiar y desconocemos realmente los problemas de sus emociones, de sus sentimientos, al cargar con de pronto la dificultad de su familiar y pues las dificultades que él mismo carece. Sí, y podría también apalancarse un poco el tema para generar realmente un nuevo registro de la discapacidad en la ciudad de Tunja y eventualmente de sus cuidadores en las fundaciones que hoy atienden a las personas con discapacidad. Ahí está, voy a nombrar algunas, Corpo Amor, Suriguma, entre muchas otras que también pueden apoyar para que realmente conozcamos, porque además debo decirlo con tristeza también, y es que nuestra cultura, nuestras identidades culturales, aunque yo lo llamaría a veces, en algunos casos, nuestras taras culturales, nos hacen esconder a las discapacidades, nos hacen tener que la discapacidad sea algo por allá escondido, cuando realmente tenemos personas con limitaciones, pero con grandes potencialidades, que gracias a proyectos como el que usted hoy está presentando, honorable concejal Camilo Ríos, pues tienen una luz de esperanza, basados ya en una política nacional, en un plan de desarrollo que se está ejecutando, en una ley nacional, por supuesto, que va en consonancia con la otra ley que corresponde a la ley de cuidadores, incluso a la misma ley de discapacidad, y por eso era necesario también reconocerlo, concejal Camilo, y a través suyo, pues por intermedio suyo, a su compañero de consejo que también lo acompañó en este proyecto, y entiendo a los demás honorables concejales que acompañaron también este proyecto y ven esto como un propósito social de sostenimiento. Ojalá para este año ustedes que deben destinar los recursos en el presupuesto puedan incorporar una situación y un fondo fiscal que permita garantizar que existan los recursos para que sea como ese capital semilla que pueda llegar por parte también de las empresas, del sector productivo, incluso del orden nacional, para lo cual pues por supuesto también lo invito a usted y a los honorables concejales y por supuesto a la administración, que debe ser la doliente, a presentar proyectos a nivel nacional a través del Prosperidad Social para que puedan tener esos recursos. ¿Tiene usted de pronto conocimiento que otros municipios o un número de municipios que ya hayan aplicado ese fondo, o Tunja sigue siendo pionero como en esos casos? No, hay otros municipios, hay otras ciudades como Pasto, donde ya se implementó este fondo, sí, pues como es una ley tan nueva, realmente son muy pocos.
Tunja pues es una de las ciudades capitales, podría decirse así, pionera, y por supuesto aprovechar el espacio para lo que su merced decía, reconocer que mis compañeros hayan entendido que pues este no es un trofeo, un triunfo de un concejal en particular, sino que realmente es una herramienta que le sirve a la comunidad, porque pues bien lo decía Álvaro Gómez Hurtado, quien es mi referente político, hay acuerdos que no admiten discusión, y este es uno de esos, el de garantizar o el de proteger a los más vulnerables, y por eso yo hoy sí con mucha satisfacción y esperanza veo en este consejo la intención de transformar la ciudad. Bueno, pues realmente también uno debe, así como hace uno críticas, también debe hacer reconocimientos y por supuesto pues reconocer a los honorables concejales que se pusieron de acuerdo para poder sacar adelante este tema, que reitero, es de mucha importancia para el municipio. Le preguntaba eso porque es que yo sí creo que los primeros que se confiesan, ¿cómo? Los primeros que se arrodillan son los primeros que se confiesan, y en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que Tunja ya es una ciudad que puede contar con este acuerdo municipal, pues puede ser de las primeras que participe en prosperidad social en la solicitud de recursos que obviamente garanticen que se incorporen en el presupuesto para que se ejecuten a partir del año entrante, y por eso pues felicitarlo nuevamente por esa iniciativa, pero también conminarlo respetuosamente, honorable concejal, para que siga avanzando en ese propósito de poder obtener los recursos. Vamos a hacer un cambio de tercio, un cambio de frente, como diríamos en el fútbol, ya que ahorita se aproxima el Mundial de Fútbol, y quiero hablar también un poco sobre el tema de la ciudad, de lo que viene pasando en nuestra ciudad y la labor que ustedes en el Consejo de la Ciudad de Tunja vienen haciendo. Y es que hemos recibido también varias inquietudes por parte de los ciudadanos en la ciudad, pues por supuesto de Tunja, en varios temas, y uno de ellos es ese control político que ustedes vienen adelantando en relación con ese contrato de don Matías. ¿Qué se sabe, hombre? Se habla de un contrato de 15.000 millones de pesos, 95% de anticipo, con una vigencia 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, con suspensiones y la suspensión de la suspensión, pero además con algo gravísimo, honorable concejal, y es que la secretaria de Contratación, el secretario de Educación y la secretaria de Infraestructura, la encargada, no atendieron una sesión del Honorable Consejo Municipal que ustedes presentaron para que realmente se les respondiera a los presidentes de Junta de Acción Comunal sobre esto. ¿Qué se tiene sobre eso? ¿Se van a presentar las quejas correspondientes? ¿Se va a proyectar una moción de censura? No sé, ¿cómo lo tienen ustedes pensado? Bueno, digamos que en este momento el Consejo Municipal está haciendo sesiones extraordinarias, por lo cual no podemos realizar controles políticos, tenemos que esperar hasta el mes de junio. Sin embargo, sí lamentamos profundamente la inasistencia y además el irrespeto. No solamente a la corporación, porque este no es un desaire de una corporación, sino es un desaire de la ciudadanía, a los presidentes de Junta de Acción Comunal que hacen un trabajo también diario por sacar adelante cada uno de los barrios, esos barrios olvidados. Y por supuesto que es un contrato que despierta mucho ruido, porque es que realmente hay muchas cosas que revisar, y esto debe ser atendido con el rigor técnico y jurídico que merece, porque es que no es normal un contrato por este valor y con este anticipo. Como abogado, pues simplemente yo podría decir que a mi juicio, ¿sí?, presuntamente se está queriendo disfrazar un contrato de obra con un contrato interadministrativo, que son cosas totalmente distintas, pero sí es preocupante lo que viene pasando con este contrato, y por supuesto desde la corporación y particularmente desde mi curul solicitamos que se compulsaran copias a los entes de control para que pues los secretarios por supuesto se pronuncien por la inasistencia, porque es que es una obligación. Es una obligación atender a las citaciones que hace el Consejo Municipal, y pues esto nos deja muy preocupados y nos llama por supuesto a hacer un control más estricto y riguroso sobre la contratación del municipio. Pues decirles que, por ejemplo, ¿qué pasaba? Habían barrios en los que les decían, bueno, les vamos a entregar 200 millones de pesos. ¿Para qué lo requiere usted? No, yo quiero, por ejemplo, que me ayuden para la infraestructura de mi salón comunal. Llega la secretaria y le dice, no, es que no se pudo los 200 millones, le vamos a entregar 120, pero entonces ya no le vamos a entregar de pronto los ladrillos, lo que usted requería para
la construcción de su salón comunal, sino que tome estas mesas y tome estas sillas, vaya dotándola, pero ¿y dónde la va a dotar si ni siquiera tiene salón comunal? Entonces sí son muchas las preocupaciones frente a este contrato. No, y yo quiero aquí hacer una reflexión porque además pues lo vimos, y es que tanto una vez el Consejo hace la invitación, los secretarios no llegan, la nueva alcaldesa, la alcaldesa encargada saca un comunicado ofreciendo excusas a la ciudadanía, ofreciéndole excusas al Consejo y conminando a los secretarios para que asistan. Y yo sí quiero preguntarle, su merced solicita la compulsa de copias y eso ya se surtió, ya la Secretaría del Consejo remitió a control interno disciplinario de la alcaldía, a la procuraduría, a la misma personería, para que los secretarios involucrados en este despropósito, en esta falta de respeto hacia la ciudadanía, pues le expliquen realmente a estos entes de control. Y por qué no pensar, concejal, y eso digamos usted que está en la mesa directiva y por supuesto a consideración del honorable consejo, que si bien es cierto están en sesiones extraordinarias y no pueden tratar este tema, pues realizar un foro, porque es que yo creo que realmente son muchas más las dudas e inquietudes que ha generado, y las suspicacias, digámoslo con franqueza, que ha generado este contrato que firmó Krasnov con Don Matías, en esas condiciones, con anticipo de 95%, y que hoy no genera avances, y más dudas como las que usted señala precisamente en querer, como también lo dijeron en la socialización o en el consejo, algunos presidentes nos llamaron para decirnos que nos iban a dar unas mesas y unas sillas, pero que no viniéramos a la sesión. Entonces yo sí creo que valdría la pena hacer eso, valdría la pena hacer un foro, por lo menos informativo, y preguntarle nuevamente si realmente esa compulsa de copias que su merced solicitó ya se hizo y cuál es el seguimiento que se va a hacer. Bueno, frente a la compulsa de copias no se ha realizado esto porque pues se tiene que hacer el acta de la sesión y aprobarse. A la fecha pues digamos que esa sesión se surtió los últimos días de sesiones ordinarias, por lo cual pues digamos que la persona encargada del tema de las actas no la ha presentado, no la hemos aprobado y por eso no se ha podido realizar la compulsa de copia a los entes de control. Sin embargo, pues de esto sí está enterado control interno. Y sí, pues digamos que uno podría aceptar las disculpas como tunjano y lo hablo como ciudadano, pero ya digamos que uno está cansado de eso, doctor Vicente. Y acá pues es necesario mirar hacia adelante y poner la lupa a que esos recursos que fueron asignados y contratados pues sean bien destinados y que esos compromisos que se adquirieron puedan ser cumplidos, es lo más importante ahorita. No, y estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que pasar de la retórica a la acción y finalmente yo creo que aquí lo que se necesita es que esos recursos lleguen a los barrios, que los presidentes de Junta de Acción Comunal queden satisfechos, porque además, pues yo lo digo con franqueza y también con conocimiento de causa, muchos de los presidentes iban a sus comunidades, les decían tranquilos, ya nos dejaron tanta plata para hacer la vía o el salón comunal, y resulta que ahora les cambiaron las condiciones y pues obviamente eso también genera mucho resquemor en la comunidad, incluso contra sus mismos presidentes de Junta de Acción Comunal, que reitero, vienen haciendo un trabajo que todos sabemos, no les pagan, no contratan con el municipio, como lo señaló en su momento el presidente de Asojuntas, pero que obviamente también sí generan ese núcleo fundamental de la sociedad en relación al desarrollo democrático desde los barrios. Pues concejal, quiero felicitarlo nuevamente por su trabajo, y preguntarle, obviamente entiendo que usted no puede participar en política, pero entiendo que aquí se hablan de muchos candidatos, de muchas cosas, de que vienen las elecciones atípicas. Usted ya tiene definido personalmente, no me va a decir nombres, por supuesto, pero dentro de los candidatos o dentro de las personas que han manifestado su intención, ¿tiene ya definido de pronto acompañar a alguien o sigue viendo? Es más, ¿cuáles serían esos criterios que usted tendría para eventualmente hacer un acompañamiento a alguien en este proceso que se viene adelantando para posteriormente las elecciones atípicas que se aproximan para la ciudad de Tunja? Doctor Vicente, pues vea, yo le soy sincero, yo soy un enamorado de mi ciudad, yo amo profundamente a Tunja y a mí sí me duele lo que está pasando en Tunja y yo por eso quiero que el alcalde que llegue sea una persona con conocimiento, con un amor profundo por Tunja y además que tenga el rigor técnico para dirigir a la ciudad de la mejor manera. Hablar de temas de planeación. Tunja se ha desarrollado pero sin planeación y eso ha impedido por supuesto que Tunja esté pues bien desarrollado. A la fecha pues yo sigo escuchando propuestas. Pero sí ya se ha reunido con personas.
Sí, por supuesto, hay varios candidatos, pero todavía no he tomado la decisión de acompañar a ninguno. Estoy esperando, por supuesto, a que se lleven a cabo las inscripciones para analizar las hojas de vida y, por supuesto, cuál es esa visión de ciudad que tiene. Bueno, pues, honorable concejal Fabián Camilo Ríos Fonseca, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Realmente me siento muy satisfecho de haber podido tener su presencia acá para hablarle a los televidentes de lo que se viene adelantando en nuestra ciudad, compartir ese sentimiento profundo de amor por nuestra ciudad y la preocupación, porque es que yo no creo que aquí haya alguien que se alegre por la circunstancia que esté pasando en nuestra ciudad, más allá de los temas de penales, fiscales, porque bueno, ahorita salió un tema fiscal ya por unos temas de unos arrendamientos que adelanta la Contraloría, de los procesos fiscales, penales que está adelantando la Fiscalía, de los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría contra la administración del profesor Krasnov. Pues hombre, realmente la que se ve perjudicada es la ciudad y por supuesto lo que esperamos es que en este transcurso y en este tránsito se puedan adelantar los procesos de manera rápida. Hay una última pregunta. He visto que la alcaldesa ha sacado que los secretarios no le pasan la información como es. ¿Cómo ve usted eso? O sea, a mí me parece gravísimo, no sé usted cómo lo ve, si comparte ese mismo sentimiento de extrañeza, de preocupación, pero sobre todo de ver que esto es muy grave. ¿Cómo así que los secretarios no le funcionan a la alcaldesa por más encargada que sea? Y sobre todo, ¿cómo así que no le funcionan a la ciudad si es que para eso se le está pagando? Sí, doctor, pues preocupante, es algo que ha mencionado la alcaldesa encargada y por supuesto que es muy lamentable, muy triste, no sé cómo decirlo, que la gente no entienda que las personas pasan, pero las entidades se mantienen. Y por eso la necesidad de seguir respondiendo a las necesidades de los tunjanos. Y muy preocupante que esto esté pasando porque pues al fin y al cabo la alcaldesa encargada haya llegado de la manera que haya llegado, pero pues es la persona encargada ahorita de dirigir el destino de nuestra ciudad. ¿Y ya radicaron el proyecto de superávit? No lo han radicado. Porque uno de los propósitos y de los motivos de las sesiones extraordinarias era estudiar el proyecto de superávit, ¿cierto? Así es, pero pues hasta ahorita, hasta esta hora no ha sido radicado. Bueno, nuevamente entonces me despido agradeciéndole, concejal Camilo Ríos, su compañía, las puertas del canal siempre abiertas para usted, para todos los compañeros del consejo a quienes llamamos en algunas oportunidades, ojalá nos puedan asistir. Personalmente le hice una llamada al señor presidente anoche, era tarde en la noche, y lamento la hora, pero espero también poderlo tener aquí en este programa, en esta sección del canal de Mañanitas, en donde realmente nos sentimos absolutamente tranquilos de hablar de ciudad, de mirar a los tunjanos a los ojos y pues por supuesto despídase, honorable concejal, porque sé que usted ya tiene sesión en 10 minutos, me comprometí en dejarlo antes de la sesión y por supuesto pues de acá nos hace favor de recibir nuevamente una invitación cuando usted quiera siempre acá para hablar de temas de ciudad y proceda a despedirse. Bueno, muchas gracias. De verdad, yo invito a los tunjanos a recobrar ese sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Muy agradecido con usted, doctor Vicente, por la invitación, por permitirme venir a hablar de la ciudad y esa ciudad que soñamos. Decirle a los jóvenes que no pierdan la esperanza con Tunja. Es el momento de que nosotros nos pongamos la camiseta para sacar adelante a esta ciudad. Yo sé que acá lo que hace falta es unión, una visión conjunta y recordar que somos una raza pujante, echada para adelante y sacar a nuestro hermoso departamento adelante. A todos una feliz mañana y muchas bendiciones. Gracias a todos. Y los invitamos a continuar con la programación de nuestro magazine de Mañanita en el canal. Muchísimas gracias.